Más de 50 zonas madrileñas superan ya los 1.000 casos de COVID por 100.000 habitantes. La incidencia acumulada en los últimos 15 días supera los 1.000 casos y en otras zonas, hay 16 zonas sanitarias que no están confinadas perimetralmente y todo parece indicar que España enfila el retroceso a una fase 1. Una fase 1 flexible, una fase 1 con colegios abiertos, pero la situación ya nadie niega que es más que preocupante. La presidenta Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista al SINA, no descartó que haya que extender a otras zonas las restricciones por COVID en Madrid y eso quiere indicar que a nivel sanitario pues según ellos, estarían al borde del colapso. Quien tiene toda la información y nos va a echar mucha luz sobre esta y otras cuestiones es Gador Goya, que estuvo con nosotros, es diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, es médico especialista en pediatría, y va a estar y nos puede ayudar a responder todas estas preguntas sobre lo que está pasando en Madrid. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a todos. Les deseo a todos los oyentes que estén bien de salud y que, bueno, lleven lo mejor que puedan pues este pequeño caos en el que nos vemos inmersos y intentaremos dar luz en la medida de lo que podamos sobre la fase en la que nos encontramos. En el que nos han metido también, ¿no? ¿Cuál es la situación de la atención primaria en los hospitales de Madrid en estos momentos y qué se prevé que pase en los próximos días? Bueno, la situación actual de la atención primaria en todos los centros de salud de la Comunidad de Madrid es una situación de caos total y de falta absoluta de capacidad para poder llevar a cabo todas las tareas que se le están encomendando. Se está utilizando la primaria, siempre se ha hecho, pero hoy más aún. A la primaria va todo. La primaria es el cajón en donde abrimos y metemos como esas cosas que no sabes dónde ponerlas cuando estás ordenando y las vas metiendo en un cajón que luego ya verás dónde las colocas, ¿no? Al final sí. Pues esto es la primaria ahora mismo en la Comunidad de Madrid y la primaria está completamente desbordada. Es incapaz, ya no solo, por supuesto, de atender otras patologías que no sean patología COVID, que las hay y mucho, sino que es incapaz de atender la patología COVID que hay ahora, porque se ha convertido en los médicos de atención primaria y los profesionales de la atención primaria se han convertido en rastreadores, en especialistas en salud pública, en funcionarios, en burócratas, en profesores, en responsables de la Consejería de Educación, a donde van todos los niños que en los colegios no saben porque no les atienden en salud pública donde ir, y van a todos los pediatras. Es decir, la situación ahora mismo de la atención primaria es de auténtico desbordamiento y esto supone, por tanto, una falta de capacidad por parte de la Consejería de Sanidad de llevar un control de lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. Por tanto, yo digo que no se trata de menos movilidad, sino de más capacidad. La señora Ayuso ha defendido siempre que los madrileños tienen que empezar a recomenzar sus vidas, tienen que empezar a salir a trabajar, tienen que empezar a ir a los colegios, pero ellos nos tienen que asegurar que van a ser capaces de que, mientras los madrileños hacemos nuestra vida normal, ellos van a estar detrás controlando lo que pasa. Y esto, desgraciadamente, no está ocurriendo y esta falta de capacidad de control, que ahora no se trata de capacidad de UCIs, quiera Dios que no haga falta, ahora se trata de capacidad de control e identificación de todos los brotes y todos los casos que están ocurriendo. Y esta falta de capacidad es lo que, en mi opinión, ha supuesto este descontrol y esta nueva expansión descontrolada del virus. Bueno, y no será porque usted no lo avisó. Vamos a ver unas imágenes en una comisión del 8 de mayo, en la cual usted le decía a Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad, que qué medidas, le preguntaba, qué medidas está preparando, porque daban ya que esto estaba ganado y efectivamente estábamos muy lejos de eso. Vamos a ver esas imágenes. ¿Qué protocolo de rastreo de portadores tienen diseñado? Si no lo tienen diseñado, yo le ruego que honestamente nos diga, pues mire, estamos en ello, se lo agradeceré y nosotros procuraremos aportarle humildemente todo nuestro conocimiento y todas nuestras ayudas. Pero necesitamos saber si ustedes tienen previsto que eso va a ocurrir. Si ustedes tienen previsto que entrando en una fase 1 nos vamos a encontrar con esos miles de contactos por cada PCR positiva a los que hay que salir a buscar. Al virus antes no lo conocíamos, muy bien. Nos pertrechamos en las UCI y en los hospitales a esperar a que llegara. Pero es que ya lo conocemos. Ahora ya sabemos que el virus contagia y ahora ya sabemos que los portadores asintomáticos contagian.
Entonces ahora no tenemos excusa para no salir a buscar esos portadores. Y eso requiere un trabajo ingente y una cantidad de personal ingente y una capacidad de reestructurar servicios y de saber en dónde vamos a tener cada personal ingente. Y necesitamos tener claro a esas personas que vamos a... No solo anunciar que los vamos a contratar. Necesitamos tener claro dónde van a ser necesarios, qué trabajo van a realizar, qué responsabilidades van a tener, qué protocolos van a aplicar. Tenemos que formarlos, porque habrá muchas personas de estas que han contratado que habrá que mandar a hacer rastreos de portadores. Necesitan recibir una formación. Y es que estamos a punto, según ustedes, de entrar en fase 1. Pero es que el tsunami está llegando y estamos de nuevo en el rompeolas. Y a mí me preocupa que todavía estemos pensando o encargando informes y nombrando a nuevos responsables. Honestamente creo que vamos tarde. Diputada, usted ya de alguna manera lo veía venir. En ese momento, ¿qué le respondieron? Bueno, pues mire, esto que yo le cuento, pues se lo cuento y es producto pues, de mi trabajo y de lo que yo he estudiado sin ser una experta en salud pública, sin tener la estructura organizativa y el presupuesto que tiene la Consejería de Madrid, pero bueno, que me dedico a estudiar y que me dedico a mirar qué están haciendo en otros sitios y cuáles son las recomendaciones internacionales. Es decir, si esto es capaz de verlo una diputada, portavoz de la Comisión de Sanidad de un grupo pequeño en la Asamblea de Madrid, ¿cómo no van a ser capaces de verlo en una Consejería de Sanidad que aunque necesita más, tiene 1/3 del presupuesto de la Comunidad de Madrid? En ese momento, el consejero de Sanidad estaba viviendo una realidad paralela, es decir, él no se creía lo que yo le estaba diciendo. O sea, él negaba los datos que yo le estaba dando del ECDC, del Centro de Enfermedades Infecciosas Europeo, en donde le hacía una estimación del número de rastreadores que se iban a necesitar por cada contacto. Y cuando entonces yo le hablaba en ese vídeo, estábamos a punto de entrar en fase 1. Es decir, no había, por supuesto, ni la 10ª parte de los contagios que hay ahora. ¿Qué pasa? Que, como yo le decía, el tsunami está llegando, estamos en pleno rompeolas, esta vez lo estamos viendo venir, pero es que el tsunami nos ha vuelto a coger completamente, no desprevenidos, sino mal preparados. Yo en ese momento lamento tener que decir que el consejero no creía o pensaba que lo que yo le estaba diciendo no iba a ocurrir, porque dudo muchísimo que si verdaderamente ellos tenían esa sensación y esa percepción no hubieran hecho nada. Y quiero decir, el tema del rastreo que tanto se habla, cuando nadie, absolutamente nadie en la Asamblea de Madrid hablaba de rastreadores, mi grupo empezó a hablar de rastreadores y yo le pedía, y estoy hablando del mes de abril, 1 de abril, y le pedía al consejero ese ejército, ese army de rastreadores que ya estaban empezando a tener en otros sitios. Y hubiera sido tan sencillo como haber ido a un simple tutorial que el ECDC ofrece para ver cómo se hace un equipo de rastreadores, de dónde se pueden conseguir, lo que yo le explico. Es decir, un dispositivo de saber a dónde va a ir la gente, para qué hace uno 20.000 PCRs al día. Pues en números absolutos a mí no me dice nada. Es decir, hay que tener muy claro a dónde apuntar. ¿Por qué son tan importantes? Los rastreadores lo que sirven es para intentar ir un paso por delante del virus en lugar de 5 pasos por detrás. Claro, efectivamente. O sea, vamos a ver, es inevitable que el virus se expanda. Es inevitable, decía el profesor Bayó, que era el padre de la epidemiología. La epidemia va donde la llevan, es decir, vamos a salir a la calle y el virus se va a expandir. Eso es normal. Lo que hay que conseguir es intentar una expansión controlada del virus, para no llegar a ese colapso sanitario al que llegamos en marzo, que fue el que generó muchísimas muertes al margen del tema horroroso de las residencias. Entonces, se trataba de haberse preparado para haber conseguido una expansión paulatina y progresiva de manera controlada del virus. Y ese control de la expansión lo realizan los rastreadores. Porque cuando hay un caso positivo, es el rastreador el que se encarga de hacerle una historia y una entrevista a ese caso, saber cuáles han sido los contactos más estrechos de ese caso, ponerse en contacto con esos contactos y seguirlos durante toda la cuarentena, que han sido 14 días y ahora se ha disminuido a 10, mucho me temo que no por criterios epidemiológicos, sino por criterios de practicidad. Y esto también me parece un error.
¿Qué está ocurriendo? Que lo sabemos todos, todos tenemos cerca familiares, amigos, niños, colegios, en donde hay un caso positivo y a la familia nadie les llama y a los amigos nadie les llama. Y la gente, al contrario de lo que se dice, de que esto se está expandiendo por irresponsabilidad de la gente se queda en sus casas por iniciativa propia, pero no tienen a una persona, que es el rastreador, entrenada para llamarle y con una simple llamada de 2 minutos cada día, controlar cómo está ese contacto, saber si tiene síntomas, saber si se está quedando en su casa. Y para esto no es necesario tener miles de médicos contratados porque no es necesario que sea personal sanitario. Pueden ser personal de otros sectores y entrenándolos. Y esto no se ha hecho, y esto no se ha hecho, y esta ha sido la clave. Por supuesto, además de no tener un control de dónde se realizan las PCRs. No puede ser que los médicos de atención primaria se pasen las 7, 8 horas de consulta haciendo PCRs y atendiendo a niños de colegio que vienen porque no les llaman. Las PCRs hay que sacarlas de los centros de salud, hay que ofrecer a las oficinas de farmacia que se están ofreciendo a hacer PCRs, hay que sacarlas a polideportivos. Es decir, yo lamentablemente no puedo comprender, salvo que no sea porque se está mirando al de al lado, a lo que dirán si confino, a lo que dirán si llamo al ejército, a lo que dirán si mando una PCR a otro sitio fuera de primaria, si no es porque se tengan esos prejuicios, verdaderamente yo creo que lo que hay que hacer es ya de dejar de meter las narices los políticos en este tema y dejar a los técnicos y a los científicos y a los que saben, que lo han pedido, actuar y tomar las decisiones. Los tenemos y no se están contando con ellos. Bueno, quiero comentar un tuit que solamente tiene hace 2 horas que lo subió en su cuenta de Twitter. Dice: grupos expertos, Comunidad de Madrid, conclusiones, más subgrupos. Actas no hay porque las deliberaciones de los expertos no resultan vinculantes. Y ahora con Sánchez, más comités, que es lo que han anunciado en esa reunión con tanta pompa y guato. Y mientras tanto la gente sufriendo. No hay excusas y no hay vergüenzas. Dice usted, y acompaña esto de dos capturas, que son peticiones de información, si no lo veo mal, de usted como diputada de Vox. ¿Qué significa esto? Es decir, que no había coordinación, significa que todo lo que hemos visto ha sido una pantomima para ganar tiempo, para ganar un poco de protagonismo mediático. ¿Qué es lo que hemos visto y si sirve para algo, claro? Bueno, esto es lo que significa es que los responsables políticos se les llena la boca con determinados términos, uno de ellos es el de comité o el de grupo de trabajo, y entonces con decir que han creado un comité o han creado un grupo de trabajo ya parece que es que están haciendo muchas cosas. Entonces, el gobierno de España creó el famoso comité que no existe, pero es que en la Comunidad de Madrid también anunció que creaba un grupo de trabajo para la desescalada en la región y yo, por puro interés profesional y político, pregunté, pedí una información, pedí por escrito que me pasaran las actas de esas reuniones y las conclusiones a las que se llegaba después de esas reuniones con ese grupo de expertos. Pues bien, en una de las peticiones de información, se puede ver en Twitter, está por escrito, cuáles son las conclusiones a las que ha llegado el grupo de expertos de la Comunidad de Madrid, y me dice, las conclusiones es que se han creado 4 subgrupos. Es decir, las conclusiones de esa reunión de ese grupo es que vamos a crear otros 4 subgrupos. Y cuando, un poquito más adelante, esto fue en junio, a primeros de julio, pregunto y pido las actas de esas reuniones para saber qué les han informado los expertos y qué les han contado, me dicen, por escrito y se puede ver, que no hay actas, que no se ha considerado necesario hacer actas, y aquí viene lo más grave, porque las conclusiones de esos grupos de trabajo no se consideran vinculantes para el órgano, en este caso la consejería. Es decir, que nos están diciendo que están creando un grupo de expertos científicos y técnicos en la materia, que los están creando, que se están reuniendo con ellos, que no están llegando a ninguna conclusión, pero que además es que en el caso de que hubieran llegado, no las consideran vinculantes. Es decir, usted no está considerando vinculante lo que le está diciendo un experto, que es el que sabe, que es el que está en el día a día de la situación, médicos, preventivistas, técnicos de salud pública, de farmacia, virólogos,
¿Usted no considera vinculante lo que le está diciendo esta persona? ¿Pero el grupo existía o no existía? ¿Las reuniones existían o no existían? Porque ya vimos que en el gobierno central se lo inventaron todo. Hablaban de grupos de expertos que no existían. Pero aquí existían, lo que pasa es que no les hacían ni caso. Yo he pedido las conclusiones de esos trabajos y a mí lo único que se me ha dicho es que las conclusiones es que se crearon otros 4 subgrupos. No me dan más información de esos subgrupos, por supuesto no me dan información de lo que se han hecho. No hay un solo informe, no me dan un solo informe de lo que se ha hecho en ese grupo de trabajo. Y ahora, como digo en ese tuit, y ahora el resultado de esa gran reunión y ese gran encuentro de Pedro Sánchez que ha venido a salvar a la Comunidad de Madrid es que vamos a crear más comités de estos, ¿no? Sí. Es que vamos a crear, aparte de que nos va a asesorar el señor Simón. Pues mire, señora Díaz Ayuso, señor Escudero, estamos en la Comunidad de Madrid y hay muchas cosas de las que ustedes son responsables. Y hay muchas, prácticamente todas, las competencias las tienen ustedes. Entonces, vamos a dejar de culpar a otros, vamos a dejar de echar la culpa a otros y vamos a ponernos las pilas. Porque es que estamos llegando a un momento, como digo al final del tuit, y los madrileños sufriendo. Y los demás creando más comités. Que todavía no sabemos quiénes van a ser los portavoces. ¿Por qué? Esta es una pregunta más política que sanitaria. ¿Por qué Isabel Díaz Ayuso, muchos dicen, bueno, es que ¿cómo puede ser que haya caído en la trampa que le tendió Pedro Sánchez? Pero, ¿qué es lo que buscaba Díaz Ayuso con esa reunión con Pedro Sánchez? ¿Ganar tiempo? ¿Hacer de cuenta de que están haciendo algo? ¿De que están muy preocupados y tienen una estrategia? ¿Qué buscaba? Bueno, yo creo que lo que ha habido ahí ha sido un cálculo político. Yo creo que, desde luego, nadie en su sano juicio piensa que llamando al señor Sánchez vamos a conseguir mejorar y salvarle la vida a los madrileños, visto lo que hemos visto. Es decir, no creo que lo haya hecho por un interés médico, sino que yo creo que ahí ha habido un cálculo político con una intención de, diciendo, le llamo porque ellos son los responsables de lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid en alguna manera, porque no nos dan lo que pedimos, porque no nos traen al ejército, porque no sé qué. Y entonces, claro, como ellos no nos ayudan, pues esto está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Entonces los vamos a llamar para que se vea que no es por nosotros, sino que es que el señor Sánchez no nos está ayudando. ¿Qué pasa? Pues que se le ha salido el tiro por la culata, porque es que solamente habría que ver al señor Sánchez el otro día lo contento que estaba de haberse conocido. Han venido de salvadores de la Comunidad de Madrid y ¿qué quiere que le diga? Cuando desde a 1 de abril le estamos diciendo al señor consejero que necesitan 1.200 rastreadores. La solución no es ahora, que por supuesto bienvenidos sean y cuantos más mejor, no es ahora pedir 100 y pico responsables del ejército que vengan a hacer la labor de los rastreos. Hacen falta, claro que sí, pero la solución no está en el señor Sánchez. Repito, porque Madrid y la Consejería y la Comunidad de Madrid, el Gobierno, tiene prácticamente todas las competencias, desde luego las competencias para haberse preparado para esta nueva ola, este nuevo tsunami en el que estamos metidos, las tenía absolutamente todas, en primaria, en salud pública, en rastreadores. Quiero decir, haber invertido, haber hecho una reestructuración de los hospitales. Yo me cuesta ver las fotografías del hospital de pandemias de Valdebebas, en donde se han gastado 60 millones construyéndose, mientras tenemos, y lo puedo decir porque estuve hace 3 días en Arganda, en los centros de salud, a señores de 90 años, de pie al sol con el bastón, en cola, fuera en la calle, esperando a que se le atienda en un centro de salud, mientras hacemos un macrohospital de pandemias, que a lo mejor ahora mismo no es lo que hay que hacer. No, es que hay un tema y es, Ayuso dice, es que no hay médicos, es que no hay enfermeros, es que no hay... Lo que pasa es que si no se controla la pandemia, evidentemente no van a alcanzar ni estos ni los que vengan. Porque la situación es de absoluto caos. Es decir, si no se trata de contratar más gente, se trata de haberlo frenado a tiempo. Es que hay otros países que ya están haciendo vida normal y aquí seguimos en la Primera Guerra Mundial. Don Luis, pero es que no había antes médicos. Ellos ya lo sabían. Si partíamos antes de la pandemia de un déficit de 600 o 700 médicos de familia y 150 pediatras, precisamente porque ellos sabían ya que no había médicos,
tendrían que haber actuado muchísimo antes y con muchísima mayor eficiencia y con muchísima mayor excelencia, porque ya sabíamos que teníamos unas, y se lo hemos venido diciendo, que no tenemos médicos, que nos va a volver a llegar la nueva fase y no hay médicos. Es decir, ya lo sabían. Y yo no acepto que me diga la señora Ayuso, como dijo el día del encuentro con el Pedro Sánchez, que claro, que es que si tuviéramos que controlar a todos los contactos tendríamos que estar haciendo millones de rastreos. No, señora Ayuso, eso es lo que yo le pido a mi responsable político. Esa es la responsabilidad que yo le pido a usted y esa es la excelencia que yo le pido en el desempeño de su función. Ya sabíamos cómo estaba la primaria antes. Razón de más para haber actuado con muchísima más agilidad desde el principio. ¿Usted como médico entiende que la población o parte de la población empiece a cuestione algunas medidas sanitarias que, y yo personalmente las encuentro que no tienen muchas de ellas, ningún tipo de sentido? ¿Entiende que haya cierto escepticismo en la gente, que ya la gente se empieza a cansar y empieza a desconfiar de todo lo que le dicen después de tanto engaño, tanta mentira y tanta pérdida de tiempo? Mire, yo lo comprendo. No lo comparto, ni lo promuevo, ni lo defiendo, pero yo lo comprendo. Y comprendo que cuando la población asiste a este espectáculo de descoordinación, de improvisación, de hoy digo esto, pero luego mi superior me lo desmiente y mientras tanto me dimite una directora de salud pública. Cuando la gente ve que se toman hoy unas medidas y mañana se quitan. Cuando asistimos a este caos, al final la gente desconfía y al final la gente siente que le están tomando el pelo y al final la gente decide ser responsable por sí mismo. Y al final la gente actúa más o menos y dice, yo tengo que salir a trabajar y saldré a trabajar porque no creen, porque no están dando certidumbres, porque no están dando seguridades, porque nos están transmitiendo una inseguridad que al final genera un miedo que hace que al final la gente actúe por responsabilidad propia. Y repito, gracias a que los madrileños están siendo muy responsables. Porque si tuvieran que esperar a que un rastreador les llamara a su casa para decirle que se confinara porque ha sido contacto de un caso positivo, tendríamos una situación muchísimo peor. Los madrileños están actuando por responsabilidad y por supuesto que al final desconfían. No podemos asistir a este espectáculo de descoordinación. No podemos asistir a esta... ¿Qué criterios epidemiológicos son los que indican que en vez de 10 personas tienen que reunirse 6? Usted páseme un informe que me diga que en vez de 6... A mí no me pregunta, porque si yo le empiezo a hablar de lo que me parecen las medidas sanitarias, de lo ridículas que me parecen ciertas medidas sanitarias, bueno, es que... Mire, don Luis, me vuelvo loco. Estas medidas, si usted analiza lo que se ha hecho esta semana en Madrid, dígame usted qué han restringido, es decir, salvo el futuro de los autónomos y de los pequeños comerciantes y los hoteleros. Las personas que viven en el día a día en su barrio van a poder seguir viviendo en el día a día en su barrio, bajando a sus calles, yendo a comprar, yendo a sus pequeños bares. Las personas que tienen que salir de su barrio van a poder salir si tienen que ir al médico, si tienen que ir a trabajar, si tienen que ir al banco, que es por lo que alguien sale habitualmente de su barrio entre semanas. Es decir, al final, lo que se ha hecho es decir, vamos a restringir, que luego no están restringiendo tanto la movilidad del día a día de esa persona en el barrio, porque no somos capaces de dar respuesta a la situación epidemiológica en la Comunidad de Madrid. Naturalmente, el confinamiento es el síntoma de un fracaso. De incapacidad, totalmente. Por eso yo digo que no se trata de menos movilidad, sino de más capacidad. Efectivamente. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y, una cosa más. ¿Por qué Rocío Monasterio en una entrevista que le hizo Carlos Herrera, decía una pregunta más política? Hablaba de Ignacio Aguado y decía que Ignacio Aguado es un infiltrado de Pedro Sánchez, que actúa a veces como un infiltrado de Pedro Sánchez. Le quiero preguntar también cómo está la situación en la Asamblea de Madrid, porque ahí hay algunos elementos, como Isa Serra, como puede ser el portavoz de Más Madrid, Gómez Perpiñá y demás, que me imagino que se están frotando las manos y que quieren hacer ya una especie de moción de censura y derribar a Ayuso cuanto antes. ¿Cómo ve usted la situación?
Bueno, el señor Aguado ha sido uno de los causantes de muchas de estos bandazos, porque a veces se han anunciado cosas y él ha dicho que no estaba de acuerdo y ha sido el que ha puesto, se ha plantado y ha dicho que por ahí no pasa. Es decir, el señor Aguado ha sido el responsable de que muchas de las decisiones que se hayan tomado en la Consejería de Sanidad o en el Gobierno, él se haya opuesto, su grupo se haya opuesto y haya generado estas situaciones como la del otro día que no hubo rueda de prensa después de la Junta de Gobierno. Y el señor Aguado está poniéndole permanentemente palos en las ruedas al gobierno, al gobierno del que él mismo forma parte. Y no digamos lo que ha ocurrido con las residencias con un consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos, filtrando correos en contra de un consejero de su propio gobierno, con el visto bueno y la callada por respuesta del señor Aguado. Y por supuesto la izquierda se frota las manos. La izquierda siempre se frota las manos cuando hay algún drama o alguna crisis en España y en cualquier país. Ya lo han dicho. Ellos aprovechan las tragedias y aprovechan los momentos de crisis de los ciudadanos para aprovechar y sacar rédito, y lo estamos viendo. Están como locos, ya no saben en dónde hacerse más vídeos, en dónde hacerse más fotografías y desde luego a quién buscar de ciudadanos para conseguir esos 3 votos que les faltan para una moción de censura, con el visto bueno del señor Gabilondo, que aparenta pues ser muy conciliador, pero en el fondo deja hacer, y lo que se está cociendo, yo no digo que no merezca mucho reproche por su actuación, la actuación del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, que lo merece, pero desde luego se está aprovechando esta situación para sacar un rédito político y esto es lamentable. Porque es que lo que tenemos que ponernos es ahora codo con los madrileños y nosotros estamos recorriéndonos los barrios, los centros de salud, estamos hablando con los colegios. Hoy me llamaba una persona, el otro día estoy hablando con un trabajador de Suma que acabó llorando, un hombre hecho y derecho, y acabó llorando porque están agotados. Es decir, a esto es a lo que tenemos que estar. Y la foto, pues mira, pues se la hará a la izquierda, se la hará a la derecha, pero desde luego Vox... ahora mismo estamos muy lejos de todo eso. Lo que queremos es que de una vez por todas se inviertan donde se tienen que invertir, que no gastemos más dinero regando de subvenciones a todos estos colectivos ideológicos, haciendo más hospitales, creando más consejerías. Hemos creado una viceconsejería dentro de la Consejería de Sanidad para ahora encargarse de COVID-19 cuando teníamos una Dirección General de Salud Pública que no ha servido para nada porque ahora ha creado una viceconsejería. Es decir, vamos a estar en lo que estamos. Que los bueno, la directora se fue, ¿no? Había una directora de Sanidad Pública que dimitió dijo, porque no estaba de acuerdo con el... Salió por patas, ¿no? Entonces, vamos a ayudar a nuestra gente, vamos a ayudarnos unos a otros, vamos a ayudar a los autónomos, a los empresarios, vamos a ayudar a los médicos, a los sanitarios, vamos a ayudar a los madrileños, que es ahora lo que tenemos que estar, no pensando qué vamos a poder sacar de esta nueva crisis y de esta nueva ola. Nosotros, por lo menos, estamos en eso. Pues, Gado Goya, gracias por estar con nosotros, diputada de Vox en la Asamblea de Madrid y médico pediatra, con lo cual nos ha ayudado muchísimo para entender lo que está pasando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Luis, a todos los oyentes. Cuídense mucho, seamos responsables, que lo somos. Nosotros nos cuidamos, pero no nos cuidan. No nos cuidan, por eso vamos a cuidarnos unos a otros y en eso estamos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.